Ya. Entonces, la asignatura, el electivo de profundización, estamos en la unidad número 1, por el momento viendo estadística. El título o tema de la clase va a ser las medidas de posición, y el objetivo va a ser calcular y analizar en contexto lo que son las medidas de posición. En esta clase solamente vamos a ver los cuartiles, los deciles y los percentiles, que son los que generalmente se usan. La profesora soy yo, Camila Cortés, hoy día la fecha es 16 de junio, y ustedes son el tercero medio A. Recomiendo que estén con una hojita o con un lápiz para que vayan tomando apuntes. De todas formas, igual la clase va a quedar grabada, porque igual es harto contenido lo que vamos a ver hoy día, así que a lo mejor no alcanzamos a revisar todo, porque igual está un poco denso. Entonces, empecemos con un ejemplo para recordar lo que eran las medidas de tendencia central. Entonces, dice, las edades de algunos de los futbolistas que participaron en la clasificatoria para el Mundial de Rusia son las siguientes. Entonces, Claudio Bravo tiene 34 años, tenía 34 años en ese entonces, Mauricio Isla tenía 29 años, Bosellur tenía 33 años, Gary Medel 30, Gonzalo Jara 32, Jorge Valdivia 34, Arturo Vidal tenía 30 años, Aranguis 28, una guagua, Alexis Sánchez 28 también, Edson Puch tenía 31 años, Eduardo Vargas tenía 27 y Mauricio Pinilla tenía 34 años. Recordemos algunos conceptos, chiquillos. ¿Cuál es la moda de los datos? Anoten los datos en una hoja y vean si pueden calcular rápidamente los datos. ¿Cuál es la mediana de las edades de los futbolistas? ¿Y cuál es la media o promedio de las edades de los futbolistas? Voy a dar unos hints. La moda, tienen que acordarse que es el dato que más se repite. En este ejemplo sí hay una moda definida. La mediana, en este caso, tienen que ordenar las edades de menor a mayor y luego ver cuál es el dato que está al medio, luego de ordenarlos. Y la media se calcula sumando todos los datos y dividiéndolos en la cantidad de datos que tienen, que en este caso son 12, porque son 12 futbolistas que yo considere para el ejemplo. Voy a esperar así un minuto. Como soy buena con ustedes, les voy a dar los datos ordenados. $27, $28, $29, $30, $31, $32, $33 y $34 3 veces. Voy a revisar el chat. Muy bien, 34 años la moda, porque es el dato que más se repite, que en este caso se repite 3 veces. Son más fáciles. 34. Y la mediana y el promedio, o media, ustedes la transición que ahora está saliendo, les van a preguntar nunca utilizan la palabra promedio, siempre utilizan media, y la gente tiende a confundir la media con la mediana. 28,3 la media. Media. 28,3 la media, chiquillos. Voy a esperar un ratito más.
Ya, chiquillos, voy a tener que hacerlo yo porque se está demorando mucho. La mediana. Muy bien, 30,5. Y la voy a hacer yo, la voy a explicar. Voy a cambiar de color aquí. Ya, yo en la guía número, creo que era la número 3, les di una fórmula para calcular la mediana. Mediana. Uno. Mediana. Que era igual a n más 1 dividido en 2, donde n va a ser la cantidad de datos que tenemos. En este caso, ¿cuántos datos tenemos, chiquillos? ¿Cuántos futbolistas consideren el ejemplo? 12, muy bien. Entonces, la mediana se calcula como la cantidad de datos más 1 dividido en 2. Entonces sería 12 más 1 dividido en 2, eso es 13 dividido en 2, y 13 dividido en 2 es 6,5. Pero esta fórmula no me entrega el dato directamente, sino que me entrega la posición donde se ubica la mediana, que en este caso es 6,5, es decir, la mediana está ubicada entre el 6 y el 7. Hoy sí, qué pava. Déjenme cachar cuál me faltó. 28, 28, 29, 30, 31, 32. Espérame. 1, 17, 28, 28, 29, 30. Me faltó un 30 aquí. Aquí va un 30. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. A ver, ¿qué me avisó ahí? Muchas gracias, Santiago. Santiago tiene que poner una foto de perfil, y ayer la profe Carol me retó porque usted había puesto la foto de ese boliviano. Y más encima vi el video y le dijo que se parecía a usted. Vi el video de la clase de la profe Carol, que todavía no puedo subir porque aún no sé si lo ha revisado coordinación. Ya. Entonces, esta fórmula me entrega la posición donde se ubica la mediana, que en este caso es 6,5, es decir, la mediana está ubicada entre la posición 6 y la posición 7. Voy a buscar acá. La posición 1 la ocupa el 27, la posición 2 el 28, la posición 3 el 28, la 4 el 29, la 5 el 30, la 6 el 30 y la 7 el 31. Entonces, la mediana está ubicada aquí. Hay dos números que ocupan esa posición. ¿Qué pasaba cuando yo tenía dos números que ocupaban la posición de la mediana? ¿Qué tenía que hacer con esos números? Perfecto, tenía que sumarlos y dividirlos en 2. Entonces, básicamente, cuando yo tengo dos números que están al medio de mis datos, tengo que sacar el promedio entre ellos. Entonces, 30 más 31 dividido en 2 me da 61, y eso dividido en 2 es 30,5, como bien planteaba Carlos. Y ahora, chiquillos, voy a poner el cuadrito ahí. ¿Cuál es el valor de la media o el promedio de todas esas edades? Tienen que sumar todo y dividirlo en 12. Voy a cargarlo yo igual acá. Voy a borrar.
Ya, ¿cuánto les dio? $30,8, exactamente. El promedio siempre se calcula, el promedio media, siempre se calcula sumando todos los datos y dividiendo en la total de datos que ustedes tienen. 30,8. Voy a considerar solamente un decimal. Ya, hasta ahí, ¿cómo estamos? Por lo general, ustedes siempre utilizan el promedio cuando tienen que calcular sus notas. Les recomiendo que siempre lo hagan por si hay algún error de algún profe. Entonces asumo que puedo seguir. Dígame, Benja. ¿De dónde salió el 30,5? El 30,5, mira, la Sí. mediana de los datos siempre es el dato que está al medio, siempre, después de ordenarlos de menor a mayor. Sin Sí, sí. embargo, en este caso tenemos dos datos que se encuentran al medio. Si tú te das cuenta, a la derecha del 30 hay 1, 2, 3, 4, 5 datos. Y a la izquierda del 30 hay 1, 2, 3, 4, 5 datos. Y a la derecha del 31 también hay 5 datos. Por lo tanto, en este caso, la mediana la están ocupando dos datos. Y para yo calcular la mediana, en este caso, lo que tengo que hacer es sumar los números, los dos números, el 30 y el 31, y dividirlo en 2. Siempre Sí. se hace así cuando no tiene solo un dato al medio. Y eso se cumple cuando los datos son impares. Cuando tienes un dato al medio es porque los datos son impares. Y cuando tienes dos datos al medio es porque los datos son números pares. Y en este caso el 2 es un número par. Por eso tenemos los dos datos. Ah, ya. Por eso de ahí sale el 30,5, porque la suma y la división por dos de estos dos números es 30,5. Ya. ¿Y eso no se pone en la mediana ni el promedio? Sí. Sí, sí se pone. Voy. Ponga ahí 30,5 mediana. Que aquí yo no tengo mucho espacio en el Power. Sí, es que como no la nota. Dale, profe. Vamos a poner 30,5 ahí. Ya. ¿Ahora puedo seguir? Ya, chiquillos. Recordemos cálculo de porcentaje. ¿Qué porcentaje de los futbolistas de la tabla que yo consideré tiene 28 años o menos? Voy a volver a escribir los datos ordenados de menor a mayor. Entonces tenía 27, 28, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33 y los 34. Ya. Entonces la pregunta 1 dice, ¿qué porcentaje de los futbolistas tiene 28 años o menos? Estoy considerando 28 años o menos de aquí para allá. ¿Cómo harían eso, chiquillos? Regla de 3. Benja, ¿qué le pasó?
Eh, cómo se eso del 25%? ¿Cómo se calcula? Ah, pero como el 25%. Ese es el resultado, pero me está preguntando cómo se calcula. Claro, cómo lo saco. Ya, mira. Voy a hacer una regla de 3, aunque esto igual es un poco más directo porque da como justo los datos. Entonces, voy a tener que... ¿Cuántos datos en total tengo, Benja? Me lo has dicho como 2 veces hoy día en la clase. 12. 12. El 12 va a ser igual en porcentaje. ¿El 12 a qué porcentaje de mis datos corresponde? 100%. Al 100%. Entonces el 12 va a ser igual al 100%. Me están preguntando por los futbolistas que tienen 28 años o menos. En este caso, ¿cuántos futbolistas tienen 28 o menos, Benja? Menos de 28, no cuenta el 28. Lo cuento. 28 años o menos de 28. 3. 3. 3. Entonces, el 3, acá voy a poner número de futbolista y acá los porcentajes. El 3 va debajo del 12 porque es número de futbolista, va a corresponder, ¿conozco el porcentaje de 3? No. Entonces le voy a poner una X. Entonces el 3 va a ser lo que tengo que calcular, porcentaje que tengo que calcular. Luego que ya armo una tabla, lo que hago es multiplicar cruzado. El 12 lo voy a multiplicar con la X, me va a quedar 12 por X, ¿cierto? Igual, y el 3 lo voy a multiplicar con 100, 3 por 100. En el lado izquierdo me va a quedar 12x y en el lado derecho, ¿cuánto me va a quedar, Benja? 3 12. por 100. O En sea, el no. derecho, Ahí no, me perdí. espérame, ¿dónde te perdiste? ¿Dónde empezó a hacer la multiplicación? 12 Ah, por mira, aquí. armo la tablita, ¿sí? 300. 300. Entonces 12x va a ser igual a 300. ¿Qué tengo que hacer ahora, Benja, si quiero calcular el valor de x? Pasar el 12. En la regla de las pasas, como tú dijiste una vez. Las paso. 300, el 2 está multiplicando, lo paso dividiendo el 300. Y 300 dividido en 12 es 25. Ya. Entonces, el 25% de los futbolistas que yo considere para el ejemplo tiene 28 años o menos. Ya, la pregunta 2 dice, ¿qué porcentaje de los futbolistas tiene 30 años o menos? Y el 30 lo considero. Considero todo esto para acá. Nuevamente tabla de 3. Nuevamente considero el 12 como mi 100%. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos futbolistas tienen 28 años o menos? O sea, 30 años o menos. Debajo de 12, ¿qué número debería ir? 6, muy bien. 6. 6. Y como quiero el porcentaje de 6, que no lo desconozco, pongo una X. Nuevamente, multiplico cruzado. 12 por X es igual a 6%. 12 por X es 12X y 6 por 100 ahora es 600. Voy a seguir acá. El 12 está multiplicando, paso dividiendo al 600. Y 600 dividido en 12 es igual a 50. Es decir, el 50% de los futbolistas tiene 30 años o menos. Y eso igual es como directo porque al final tengo 12 futbolistas y estoy considerando 6 futbolistas. Y 6 es la mitad de 12. Ya. Y finalmente, ¿qué porcentaje de los futbolistas tiene 33 años o menos? Ahora considero del 33 hacia adelante. Entonces la primera pregunta que tengo es, ¿cuántos futbolistas tienen 33 años o menos?
9, súper. Entonces voy a calcular el porcentaje de 9 en este ejemplo. Nuevamente, multiplico cruzado 12 por X y multiplico cruzado 9 por 100. Entonces en el lado izquierdo me va a quedar 12X, en el lado derecho me va a quedar 9 por 100, que es 900. El 2 se está multiplicando, pasa dividiendo hasta 900. Y finalmente 900 dividido en 12 me da 75. Estos porcentajes son importantes porque los vamos a considerar después. El 25, el 50 y el 75. Ya, ¿cómo estamos con cálculo de porcentaje? Un poco incómoda para escribir, me está quedando fea la letra. Ya, hasta ahí ¿cómo estamos, chiquillos? Ya, voy a seguir. Entonces, la nueva pregunta que les tengo a ustedes es: ¿de qué forma podría dividir estas edades para que me queden en 4 grupos con igual número de personas? Siguiendo el orden de los datos que están ordenados en este caso de menor a mayor. Entonces, ¿cómo podríamos dividir las edades de los futbolistas en 4 grupos con igual número de personas? En 3, Santiago. Creo que te entiendo la idea, pero me gustaría que me las explicaras más aún. Creo que sé a lo que te estás refiriendo. Ya, mira, si divido 12 en 3, Manuel, 12 dividido en 3, me va a dar 4. Mira, siempre se tienen que acordar que cuando uno divide por un número, está separando el número grande, en este caso 12, en grupos. Entonces, si divido por 3, voy a separar en 3 grupos. Pero en base a lo mismo, Manuel, ¿por cuánto debería dividir el 12 para que me queden 4 grupos? Si divido en 3, me queda en 3 grupos. ¿Por cuánto debería dividir para que me queden 4? En 4. Entonces voy a dividir el 2 en 4. 12 dividido en 4, ¿cuánto es, chiquillos? Esa sí la saben.
3. Entonces, 3 personas para cada grupo. Ya. Si quiero que las edades estén ordenadas. En el grupo 1, ¿qué edades deberían ir? Cuento. 1, 2, 3. Entonces en el grupo 1 debería ir la edad de 27, de 28 y de 28. Siempre tengo que considerar todos mis datos, como puedo estar eliminando si se repiten. En el grupo 2, de nuevo los 3, sería 29, 30 y 30. 29, 30 y 30. Grupo 3, 31, 32 y 33. 31, 32, 33. Y finalmente el grupo 4 van los viejitos, tienen 34, los 3 que tienen 34 años. Ya, hasta ahí, ¿cómo estamos? Igual esta pregunta era fácil. Ya, voy a seguir. Entonces en el primer grupo me queda el de 27, el de 28 y el otro de 28. En el segundo grupo me queda el de 29 y los dos de 30. En el tercer grupo me queda el de 31, el de 32 y el de 33. Y finalmente en el grupo 4 me quedan los que tienen 34 años. Ya, entonces, ¿cuál es la definición de los cuartiles, chiquillos? Los cuartiles se definen como los 3 valores que dividen al conjunto de observaciones en 4 grupos que contienen aproximadamente, esto es importante, el aproximadamente, no necesariamente les va a dar el 25%, puede ser 26, 25 como hay algo, el 25% de los datos. Eso saque un screenshot o escríbalo por ahí, porque es importante, y el dibujo también. Entonces, esto se define como cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Ya, sigo. ¿Por qué 3 valores? Y cuando uno dice cuartil tiende a pensar que son 4 valores, porque cuartil se parece a 4. Si yo quisiera, chiquillos, repartir ese bracito de reina exquisito que se ve ahí con manjar, con almendras, con precioso, sobre todo para mí porque no he almorzado, quisiera repartirlo entre 4 personas. Entre 4 personas. ¿Cuántos cortes debería hacerle yo a ese bracito exquisito que está ahí para que queden 4 partes iguales? Quisiera repartirlo, entre 4 personas. 3 cortes. Entonces ahí lo voy a cortar. Le voy a dar un pedazo al Benja que está aquí participando, al Manuel otro pedacito. Y ahí me quedaría claro, en un pedacito aquí, otro pedacito acá, otro pedacito acá y otro pedacito acá. Por eso son 3 valores, porque me dividen la muestra en 4 partes iguales. Y por eso no son 4, porque si lo parto en 4, aquí me quedarían 5 partes, y yo necesito 4 partes iguales. Ya. Otras definiciones importantes. El cuartil 1 es un valor de la muestra tal que el 25% de los datos son menores o iguales a él. A esto también sáquenle una foto o escríbalo rápidamente. El cuartil 2 es un valor tal que el 50% de los datos son menores o iguales a él. Y otra cosa importante, que el cuartil 2 coincide con la mediana de los datos. Mediana. Y finalmente el cuartil 3 es un valor tal que el 75% de los datos son menores o iguales a él.
cuartil 3. Cuartil 1. Se lee cuartil 1. Cuartil 2. Cuartil 3. Ya. Voy a seguir. Estas son solo definiciones. Ahora viene lo importante. Entonces, finalmente, ¿cuáles son los cuartiles de las edades de los futbolistas? Nosotros ya lo calculamos al principio de las diapos. Entonces, el cuartil 1 era un dato de, en este caso, de las edades, tal que el 25% son menores o iguales a él. ¿Cuál era el cuartil 1, chiquillos? Me devuelvo. Creo que borré la... No, ahí está. Cuartil 1. 25% de los datos son menores o iguales a él. Ojo, no es el 3, es el dato, en este caso la edad. El 3 me indica la posición. El 3 me indica la posición. Estoy preguntando por la edad de los futbolistas, como por el límite tal que el 25% de los datos son menores o iguales a él. El 28, en este caso es solo el 28. Voy a devolver de nuevo. Entonces el cuartil 1 en este caso era el 28. Por eso yo les preguntaba, ¿cuál es el porcentaje de los futbolistas que tiene 28 años o menos? Ya, el cuartil 2, ¿qué edad sería? La Benjam. El cuartil 1 se define como el dato de la muestra, tal que el 25% de los datos totales son menores o iguales a este valor, ¿sí? Entonces yo en la pregunta 1 preguntaba, valga la redundancia, ¿qué porcentaje de los futbolistas de la tabla tiene 28 años o menos? 28 años o menos. Y nosotros calculamos el porcentaje y nos dimos cuenta que el 25%, coincidentemente, de los futbolistas tenía 28 años o menos. En este caso, el cuartil 1 de los datos correspondería a 28 por definición. Que te vuelvo a repetir, el 25% de los datos tiene que ser menor o igual a este valor, ¿sí? El cuartil 2 en este caso correspondería a 30, porque el cuartil 2 se define de la forma tal que el 50% de los datos es menor o igual a este valor. Entonces yo les pregunté, ¿qué porcentaje de los futbolistas tiene 30 años o menos? Y nosotros nos dimos cuenta que era el 50%, y como es el 50%, coincidentemente coincide, valga la redundancia, con el valor del Q2. Y en la última pregunta pregunté, ¿qué porcentaje de los futbolistas tiene 33 años o menos? Y ahí nos dimos cuenta que era el 75%, que en este caso coincide con la definición del Q3. Por eso este ejercicio está como planteado convenientemente para que den los porcentajes. Entonces, el valor de Q2 es 30, ya que la mitad de las edades de los futbolistas tienen 30 años o menos. Y finalmente el cuartil 3 era 33, que por definición se define como el valor tal que el 75% de los datos son menores o iguales a él. Y en fórmula, ya esta se pone un poco más difícil. Me dice, para calcular el cuartil, Q sub K va a tomar valores 1, 2 o 3. ¿Por qué? Porque solamente tengo 3 cuartiles. Se deben ordenar los datos de menor a mayor y calcular esa fórmula, donde n va a ser, en este caso, la cantidad de datos que tengo. Cantidad de datos. Entonces, si este resultado es un número entero,
el cuartil va a ser igual al promedio entre el dato que se ubica en esa posición del dato siguiente. Y si resulta un número decimal, el cuartil va a ser igual al dato que ocupa la posición parte entera más 1. Voy a agregarle un dato más a las edades de la futbolista y vamos a calcularlo cuando dé decimal. Entonces voy a volver a anotar las edades de las futbolistas, que los tengo ordenaditos acá. Tengo 27, 28. Y voy a agregarle un 34 más, al otro futbolista viejo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y ahora voy a tener la cantidad de datos igual a 13. Ya. Supongamos que ahora con estos datos quiero calcular el cuartil 3. Entonces voy a calcular el cuartil 3. Se calcula mediante la fórmula que tengo acá. N por K dividido en 4. Como quiero calcular el cuartil 3, el K va a ser igual a 3. Si quisiera calcular el cuartil 2, el K va a ser igual a 2. Y si quisiera calcular el cuartil 1, el K va a ser igual a 1. El N va a ser mi cantidad de datos. En este caso son 13. Dividido en 4. 13 por 3 es 39. Dividido en 4. Y 39 dividido en 4 es 9,75, creo. Sí, 9,75. Medio decimal. Entonces estoy en ese caso. Si resulta un número decimal, el cuartil, en este caso es la posición. La posición es igual al dato que ocupa la parte entera de este número decimal. ¿Cuál es la parte entera del 9,75? El número entero que está en ese decimal. $33. Y tú me dijiste la posición nomás, po. Yo solamente quería la parte entera del decimal. En este caso sería 9. Entonces, ocupa la posición, la parte entera es 9, porque la parte decimal es 75, más 1. 9 más 1 es 10. Es decir, el cuartil 3 ocupa la posición 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 34. Ya. ¿Qué significa ese cuartil S34?
que aproximadamente el 75% de las observaciones son menores que ese valor. Esto es un aproximado, siempre piensen que es un aproximado. Y hay otra fórmula para calcular los cuartiles, que es personalmente la que me gusta más, pero en el currículum está la fórmula con la parte entera. Entonces, por eso yo les presenté en esta clase la fórmula con la parte entera, que al final es la que tienen que usar. Ya. Pasemos a los deciles, y en la fórmula es muy parecida, y en general todos los ejercicios se hacen con las fórmulas que les voy a entregar, así que para que no se asusten si no entendió. Entonces los deciles son los 9 valores que dividen nuestros datos en 10 partes iguales. Entonces cada parte va a considerar un 10% de los datos. Entonces los cuartiles teníamos 25%, 50%, 75%. Ahora los deciles tenemos 10%, 20%, 30%, 40%, hasta el 90%. El cálculo de los deciles viene dado por esa fórmula que aparece ahí. Es igual a la fórmula de los cuartiles, pero ahora dividido en 10. Entonces, si yo aplico la fórmula en el cálculo de los deciles, y ese valor me da un número entero, la posición me da un número entero, el decil va a ser el número de la posición, que es el promedio entre el dato que se ubica en esa posición y el dato siguiente. Si resulta un número decimal, es igual al dato que ocupa la posición de la parte entera más 1. Ya vemos con un ejemplo a ver si queda más claro. Entonces dice, los siguientes datos corresponden al tiempo en horas que destina un grupo de estudiantes a hacer deporte durante una semana. Me están preguntando por el decil número 3. Voy a anotarles los datos ordenados que lo tengo por aquí para hacer más rápido el cálculo. Entonces los datos ordenados van a ser 4, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 14, 15 y 15. La fórmula de los deciles era n por k partido en 10. Ya. Pregunta. ¿Cuántos datos tengo en total? $20. Entonces mi n va a ser 20. Recuerden que el n se define como la cantidad de datos que tengo. El valor de k, ¿cuál sería si quiero calcular el decil 3? Ya, importante. Pero solo quiero el 3. Solo quiero el 3. Ya. Si quiero calcular en este caso el decil 3, el k va a valer 3, ¿sí? El k representa el decil que yo quiero calcular. Si quisiera calcular el decil 4, el k va a ser 4. Entonces va a ser n por 3 partido en 10. Entonces k va a ser 3. Si quisiera calcular el decil 9, ¿cuál sería el valor de k?
El 9. Ya. Reemplazo entonces la cantidad de datos que tengo y el número de decil que quiero calcular. Me va a quedar n por 3, que sería 20 por 3 dividido en 10. ¿Cuál es el valor de ese resultado, chiquillos? 20 por 3 dividido en 10. No. Ahí sí. ¿Siguen viendo la proyección bien? ¿Por qué dividido en 6, Santiago? Ah, sí, es que entendí, parece como que me mataste dos números seguidos y pensé que la división era por 10, o sea, perdón, por 6, no que el resultado era 6. Entonces 20 por 3, como bien dijo Santiago, es 60, y 60 dividido en 10 es 6. Cuando yo aplico esta fórmula me entrega la posición del decil, es decir, el 6 no es el decil. De hecho, si nos damos cuenta, no, así está la muestra. Pero en este caso el 6 no es el decil, es la posición que ocupa el decil. Ya. Pero, como nos dio un número entero, acá dice, si resulta un número entero, el decil es igual al promedio del dato que se ubica en esa posición que nos dio 6 y el dato siguiente. Ya, como nos dio un número entero, entonces, esto igual, es como muchos pasos. El decil va a ser igual al número que ocupa la posición 6. ¿Qué número está ocupando la posición 6? El 6. Entonces el número que ocupa la posición 6 y el promedio entre el número que ocupa la posición 6 y el número siguiente. ¿Qué número le sigue a ese 6? El 8. Muy bien. ¿Y cuál es el promedio entre 6 y 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Promedio ahí. 7. Entonces el decil 3 va a ser igual a 7. ¿Qué significa eso? El decil 3 significa que el 30% de los datos son menores o iguales al valor que encontré. Es decir, en este caso, el 30% de los estudiantes que consideramos hace ejercicio durante 7 horas o menos durante la semana. Entonces, en contexto, el 30%, recuerden que los deciles van de 10% en 10% de los estudiantes realiza 7 horas o menos de ejercicio durante la semana. Eso significa en contexto los deciles. Ya, hasta ahí. ¿Cómo estamos? Yo creo que en aplicar la fórmula no, esto de hacer el paso siguiente.
Ya, voy a seguir. Ya, y finalmente los percentiles, que esto igual se utiliza mucho, sobre todo en el tema del MUNI, del registro social de hogares. Entonces, los percentiles corresponden a los 99 valores de una distribución que la divide en 100 partes iguales. En este caso, los percentiles van de 1% en 1%. Para calcular el percentil se deben ordenar los datos de menor a mayor y calcular de nuevo la misma fórmula, pero esta vez dividido en 100. Y de nuevo el mismo procedimiento. Si resulta un número entero, el percentil va a ser igual al número que se ubica en la posición que nos entrega la fórmula y el número siguiente. Y si resulta un número decimal, entonces el percentil va a ser igual al número que ocupa la posición de la parte entera de mi número decimal más 1. Voy a hacer un ejemplo también. Voy a anotar la fórmula acá, percentil. N por K, pero ahora partido en 100. Entonces, los siguientes datos corresponden al número de hijos en 15 familias. Pregunta. El ejercicio me lo dice. ¿Cuál es mi N? ¿Cuál es mi cantidad de datos? Carlos, dígame. Levantó la manito. Ya, entonces mi N, mi cantidad de datos, siempre el N va a ser la cantidad de datos para las 3 medidas de posición que vimos, va a ser igual a 15. El K. ¿Cuál es el valor del K? Si quiero el percentil 65, 65. El K siempre va a ser al final la medida de posición que quiero. Reemplazo. Percentil 65 va a ser igual a ¿qué? Al número de datos, que es 15. Voy a cambiar de color acá. 15 por el K, que era 65, dividido en 100. Ya. Calcúlenme eso, ¿cuánto les da? $9,75. Voy a confiar en usted. Espérenme, yo igual lo hice. $9,75. Pero 9,75 es un número decimal. Estoy en el segundo caso. Cuando tenía un número decimal, consideraba solamente la parte entera. Solo la parte entera. En este caso, ¿cuál es la parte entera del 9,75? 9. 9 y le sumo 1, que en este caso efectivamente, Benjamín, es 10. Entonces me va a quedar la parte entera más 1. 10. Y esta es la posición del percentil 65. Chiquillos, ¿cuál es el percentil 65 en las observaciones? Exactamente, Benjamín. 9 más 1 es 10. El 2, voy a contar aquí. ¿Cuál número está ocupando la posición 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Efectivamente es 2. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente un 65% de las observaciones son menores o iguales que 2. Es un aproximado. Exactamente. Y en este caso sería aproximadamente el 65% de las familias tiene 2 hijos o menos. Benja, dígame.
Recuerden que cuando uno utiliza la fórmula nos entrega la posición. No nos dice, ya, el valor es 10. Solamente nos está diciendo el valor se ubica en la posición número 10. Eso es como yo creo que lo más importante que tienen que recordar, incluso más que las fórmulas. Entonces, en este caso es aproximadamente el 65% de las familias que se consideraron en la observación tiene 2 hijos o menos. Veamos si pueden hacer esto solitos un ratito, si no lo hago yo. Les voy a anotar las fórmulas acá. En 10 y el percentil n por k partido en 100. A ver, veamos si pueden hacerlo. Profe, ¿en qué situación se suma y se divide para hallar la posición del decil? Cuando te da un número decimal, después de aplicar la fórmula, tú utilizas la fórmula, te da un número decimal. Ahí consideráis la parte entera y divides 1. Y esa es la posición del decil, o del, en este caso del cuartil o del percentil. Si te da número decimal, consideráis la parte entera, sumas 1 y esa es la posición, y ahí la buscan nomás, y ese es el decil, el percentil o el cuartil. Si te da un número entero, ahí te fijas en la posición de ese número entero que te da, y en el número siguiente, y ahí le calculas el promedio. Igual que cuando la mediana daba 2 números en el centro, lo mismo. Ya. A ver, Santiago, te dio cuartil 1, o sea, la posición te dio 7,5, en el otro te dio 8. Espérame. Q2. Ah, pero usaste los cuartiles, po. Y era el cuartil 1, el percentil 40 y el decil 8. Ya, voy a hacer el... A ver, igual me corto de tiempo. Voy a hacer el cuartil 1 y el percentil 40. El cuartil 1 sería... Ya, lo voy a hacer todo completo yo. Entonces, cuartil 1 igual a n por k, que en este caso es 1, partido en 4. N es mi cantidad de datos. Reemplazo el n, en este caso serían 30.
30 por 1 partido en 4. Y finalmente el cuartil 1 sería 30 dividido en 4. Y eso me da 7,5. Como unidad decimal, considero solo la parte entera, que en este caso es 7, y le sumo 1, y en este caso me da 8. Y ese sería el cuartil. Busco la posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces el cuartil 1 sería 6. Recuerden que la fórmula entrega la posición. Es decir, aproximadamente un 25% de los trabajadores de esta fábrica faltó 6 días o menos. Ya, veamos el percentil 40. Va a ser n por k, que en este caso es 40, dividido en 10. N sería 30, que es la cantidad al final de días que tengo y de observaciones de la muestra, por 40 partido en 10. Eso me da 1200 dividido en 10. Bueno. Eso es 100. Ahí sí, 100. Dividido en 100 y eso es 12. Número entero. Busco la posición que está en el 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y calculo el promedio entre el que está en la posición 12 y el que está en la posición siguiente. En este caso, como es el mismo número, el promedio va a ser el mismo número. Es decir, el percentil 40 va a ser igual a 8. ¿Y qué significa esto? Que aproximadamente el 40% de los trabajadores que fueron observados en este ejemplo faltó 8 veces o menos. Ya, y el 18 queda para ustedes. Ya, resumen importante. Cuando utilizamos las fórmulas, estas solo nos van a entregar las medidas de la posición, en este caso, de las observaciones. Y ahí nosotros, a partir de esa posición, tenemos que determinar cuál es la medida que estamos buscando. ¿Y qué significado tienen las medidas de posición? Por ejemplo, el cuartil 1 nos indica que el 25% de los valores son menores a ese valor. El cuartil 3 nos indica que el 75% de los valores de nuestra observación son menores o iguales al cuartil 3. El decil 2, por otro lado, nos indica que el 20% de las observaciones son menores o iguales que ese valor. Y también del cuartil 2 yo puedo sacar que si el 20% de las observaciones son menores o iguales a ese valor, el 80% de las observaciones son mayores que ese valor del decil 2. En el caso del percentil 40, por definición es el 40% de las observaciones son menores o iguales a ese valor. El decil 5, dígame, Benja. Profe, lo que no entendí es cuando dividimos el número con el cuartil. Por ejemplo, en el cuartil 1, cuando dividieron... ¿Ahí? Sí, cuando dividieron el 30 por 1, o sea, multiplicaron 4. 30 por 1, claro, ¿de dónde sacaron ese 4? El 4 es de la fórmula, mira. La fórmula del cuartil se define así, la del decil así, y la del percentil así. Ese 4 sale de la fórmula. Y el otro es 100. En el del percentil es 100 y en el decil es 10. Ay. ¿Sí? Esas son fórmulas, no. Y al final lo que uno hace para calcular los cuartiles, decil o percentiles, es reemplazar valores y ahí ver el paso siguiente, que yo creo que es más complejo. En qué casos tengo que considerar la parte entera, sumarle 1, o en qué caso tengo que dividir en los dos, sumar los dos números, dividirlos en 2, sacar el promedio. Yo creo que eso es lo más complejo y que deberíamos seguir repasando. Ya. Entonces, en el cierre, ¿qué aprendimos hoy, chiquillos?
dijiste, hija? No. Ah, ya. Yo no sé. Agrupar números, ya. ¿Qué más, Benja? Rayos. Agrupar números. Datos agrupados. Todo agrupado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Todos sabían cómo calcular porcentaje? En el caso de los primeros ejemplos que hice. Aplicar fórmula. Ya. ¿Qué contenidos crees que es necesario seguir reforzando? Acá yo creo que deberíamos seguir repasando el tema de las medidas de precisión, el reemplazar, con el fin de que interioricen como el procedimiento. Si al final es todo como un mecánico. Entonces, procedimiento. En tu caso es ver la segunda parte del problema. Determinar como la conclusión del problema, determinar la posición. La posición, el cuartil. Ya, bueno. Cuartil, decilo, percentil. Ya, y la última pregunta, que esta igual no tiene relación con lo que hay que seguir repasando, lo que aprendieron hoy día. ¿En qué contexto utilizan? Yo lo puse como percentiles, pero a lo mejor ustedes han escuchado los deciles en otro contexto. Los cuartiles no se usan mucho en contexto, pero los percentiles y los deciles sí. ¿En qué contexto en este caso lo han estudiado? Lo han visto. Los percentiles, los deciles. Ya, yo les voy a soplar. Los percentiles, chiquillos, en verdad el concepto percentil, más que eso, incluso más que eso, los percentiles, chiquillos, se utilizan en el tema del registro social de hogares. ¿Saben eso? El registro, todos deberían ya tenerlo listo para el próximo año. Se utiliza en el registro social de hogares. Y las familias que se benefician con este registro social son aquellas que pertenecen al percentil 40, o al menos el año pasado era el percentil 40. ¿Qué significa eso? Que son las familias que pertenecen al 40% más vulnerable del país. Y también, como mencionó Santiago, en los estudios. Cuando ustedes van a postular, después de que ustedes den la PSU, o la PTU, si es que van a cambiar el nombre de la prueba, ustedes postulan a las becas y a los créditos por su condición socioeconómica, a ustedes los clasifican en deciles. Y a partir de los deciles determinan si son beneficiarios. Y el decil 50, es decir, el 50% más pobre del país, son aquellos que reciben beneficios económicos, ya sea beca, crédito, JUNAEP. Entonces, el percentil y el decil se utilizan generalmente, el percentil en el tema de la municipalidad y el registro social de hogares, y el decil en el tema de las becas y créditos. Eso se ve no necesariamente,
tienes que tener en ese caso un puntaje mínimo en la prueba, pero creo que son 500 puntos en promedio para postular a las becas, y de ahí empiezan a clasificarte por tu condición socioeconómica. Ya, chiquillos, terminando. Ya. Te piden un puntaje mínimo promedio, creo que son de 500 puntos entre la prueba de matemática y lenguaje para ya postular a becas y créditos. Y de ahí, ya teniendo esos 500 puntos, ya, realiza las actividades número 1 y número 2 de la guía del electivo que se encuentra en el sitio web del colegio. Una vez que las resuelvan, me la deben enviar a mí. El plazo máximo para esta tarea, el plazo máximo es para el 26 de junio. 26 de junio. Yo recomendaría que se esperen a la segunda clase y después hagan la tarea. Ya, chiquillos. Venga, dígame. Profe, la última pregunta. ¿Estas clases van a ser o tienen algún tipo de evaluación? O sea, como por ejemplo la participación, o si se Sí, conectan o no se conectan. sí, ¿Tienen alguna evaluación? sí, Ah, ya. sí. No te voy a Ok. poner un 7 por conectarte, pero los profesores están considerando la asistencia y también la participación, y que pongan sus fotos de perfil reales. Y eso, chiquillos. Entonces, la próxima clase retomamos con lo mismo. Y ahí vamos a ver ya la representación gráfica de los cuartiles. Y como siempre, ustedes ya pueden hacerme sus consultas correspondientes.